Ha sido de mucha bendición el poder conocerlos. Ya a varios los conocí en abril, creo que fue de este año. A algunos durante un culto que hubo en una iglesia, no recuerdo el nombre de la iglesia, pero se hizo un culto unido con la comunidad. Tuvimos una reunión también con las coyunturas, fue muy hermoso. Y vamos a estar viniendo permanentemente, Dios mediante. El Señor sabe cómo hace las cosas. Y me ha puesto una carga en el corazón. Y esa carga tiene que ver con respecto al Sermón del Monte. No sé si saben de qué estoy hablando. ¿En qué parte está el Sermón del Monte? Amén. Mateo capítulo 5 hasta capítulo 5, versículo 3 hasta el capítulo 7. Son 3 capítulos. 5, 6 y 7. Bien, hermano, este hermano tiene discernimiento, me ama, el Señor le habla. Muchas gracias. Y tiene un hoyito aquí esto para colocar el vaso. Gracias, Señor. Bueno, yo les decía que el Señor puso una carga en mi corazón hace un tiempo y me ha venido persiguiendo. ¿Ustedes creen que el Señor le habla a los pastores? ¿Y ustedes creen que el Señor solamente le habla a los pastores? Amén. Si el Señor le hablara solamente a los pastores, tenemos perdido. Hermano querido, quiero que sepas que el Señor te ama y te habla. Amén. Aleluya. Aleluya. Y como les digo, me puso una carga hace tiempo por el Sermón del Monte. Y ayer estaba compartiendo con un grupo de varones de la comunidad cristiana. Y yo traía como uno es, yo por lo menos medio cuadrado, dije, trae una palabra, pero esta palabra es para los hermanos de coinonía. O sea, quiere comparto a los otros varones. Y estaba orando y el Señor me dijo, pregúntale si se sienten dignos. Y después me dijo, y háblale sobre el Sermón del Monte. Y lo que yo quiero hacer hoy día es una introducción, no un estudio del Sermón del Monte, sino que entender cuál es el propósito y el objetivo del Sermón del Monte. Y yo les preguntaba a ellos si se sentían dignos. Uno me dijo que sí. Otros se quedaron callados y otros me dijeron que no. Yo tengo la impresión que en la iglesia del Señor, en su pueblo, muchos no se sienten dignos. Eso me pasó a mí también. El Señor tuvo que sanarme no una, sino que muchas veces por esta razón, por el sentirme indigno. ¿Por qué? Porque el ser digno tiene que ver con méritos. No sé si me explico. El ser digno tiene que ver con que, este hombre cumple con ciertas características. Y yo me sentía muy indigno, pecador ante todo. Pero el Señor está diciendo a su iglesia, sabes que a los que yo limpio con mi sangre son realmente lavados y son limpios. He aquí que todas las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas, absolutamente nuevas. Como decían en el programa de Don Francisco, porque yo soy antiguo, nuevecitos de paquete. Amén. Entonces yo creo que es importante y sumamente claro esto para poder entender lo que voy a hablar más adelante. Entonces, lo que el Señor me decía que el Sermón del Monte es realmente un elemento principal dentro de la vida del reino, y no voy a explicar lo que es el reino. Si usted no entiende lo que es el reino, a preguntarle a su coyuntura o a la persona que le habló, diga que es el reino. Y no solamente del reino, sino que además de su extensión, la evangelización, ustedes van a salir a evangelizar. Es muy importante conocer. Entonces,
el sermón del reino. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una cultura que algunos llaman postmodernista. Es una cultura que cambió, es una cultura que es distinta, es una cultura que abiertamente es anticristiana, anti nosotros. La hermana que estaba coordinando la alabanza lo dijo, y definitivamente anticristo. Yo no quiero traer una voz de alarma ni que se asusten y que viene la tercera guerra mundial y la apocalipsis. No, con Cristo somos más que vencedores. Pero esta es una cultura que abiertamente es anticristo. Entonces, antes de abordar, como les digo, el sermón del monte mismo, a mí me gustaría mostrarles cuál es el propósito del sermón del monte y abordar y repetir, y permítanme por favor que diga algunas cosas que a lo mejor para ustedes van a ser básicas y evidentes, pero que creo que el Señor quiere exaltar hoy en día. Fíjense ustedes que el sermón del monte lo comparte nuestro Señor Jesucristo. Es una prédica importante. Él estaba con multitudes que lo seguían. En esa oportunidad habían 5.000 hombres que lo seguían, más las mujeres, más los niños. ¿Cuántos serían? 15.000, 20.000. Y permanentemente el Señor iba siguiendo multitudes. Imagínense que a donde usted fuera, lo siguen multitudes. Que quiere estar solo, que quiere orar, que quiere descansar, que quiere distraerse, y siempre un mundo de personas alrededor suyo. Y nuestro Señor se aparta, sube un cerrito, ahí se queda sentado y llegan los discípulos y les comienza a hablar y les habla del sermón del monte. Entonces, los discípulos también eran discípulos. Acuérdense que el Señor, poco tiempo antes les había hablado, no tenían el Espíritu Santo. Entonces estaban prácticamente partiendo de cero. No sé si me van a ayudar con las letras, o quiero decir los versículos bíblicos, ¿sí? Y yo les puedo decir qué traducción usar o qué versión usar. No, ya. Son honestos, ¿verdad? Bueno, Efesios capítulo 2, versículo 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vivamente con Cristo. ¿Cómo estaba usted cuando lo llamó el Señor? Muerto. Muerta, en pecado. El Señor no esperó que te arrepintieras ni que hicieras una persona buena, así mismo te llamó. De hecho, esa persona muerto en el original griego es necros y significa apartado de, que es lo contrario de santo, que es apartado para. ¿Me explico? Apartado de es que yo estoy lejos de y no tengo forma de acercarme y comunicarme con. Es apartado, lejos, distante, con una zanja, un abismo insalvable. Así estábamos nosotros. Santo es apartado para. Estuvimos con Jerry, tuvimos la bendición de ser invitados para el cumpleaños de nuestro hermano Carlos Bordes, pastor, y dieron, nunca estuvieron ese día, ¿verdad? En el cumpleaños, y se habló muy bien de él, se reconoció, él le daba vergüenza, se daba la cara, es muy bien. Y hubo una cosa que me gustó y ese día lo dije. Un hermano dijo que a lo que le llamó la atención de él y que le pareció era que estaba loco. Aleluya. Aleluya. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Qué significa eso? Mi hermano estaba viviendo de una forma distinta a la que vive el común de la gente. Y cuando uno vive de una forma distinta, te llaman
El Señor nos ha llamado a ser apartados, no en el sentido de irnos a meter, qué sé yo, a un cerro y vivir como ermitaños, sino que vivir apartados, pero unidos a Él, apartados para Él. Soy de su propiedad exclusiva, le pertenezco a Él y no hay otro dueño en mi vida y yo hago lo que Él quiere. Alguien puede decir, es difícil. Amén, sigamos estudiando. Pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos, nos dio juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿No está? Ahí está. Entonces, ¿dónde estamos sentados? Ahí tiene que ver. ¿Dónde estamos sentados? El hermano de Colombia, ¿cómo se llama? David. ¿Dónde está sentado David? Y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Te resucitó. ¿Qué quiere decir eso? Que moriste y que eres una persona nueva, como decía el novecito de Paquete. Y no solamente eso, sino que te juntó con Él. Estás pegadito. Eres uno con Él. Efesios 2:10 dice, en mi versión, la nueva traducción viviente, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Esta versión dice, porque somos hechura suya. ¿Quién te hizo? Dios. Pero con confianza. Dios te hizo. Eres una persona nueva. ¿Quién te hizo persona nueva? Dios. Creados en Cristo Jesús, según el diseño de Cristo. ¿Para qué? Para hacer buenas obras. Pregunta al corazón. ¿Realmente crees que fuiste hecho para buenas obras? Muchas veces cantamos, y si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y fíjense que el Señor hizo la obra completa porque dijo que Él nos hizo cobertura suya, creado en Cristo Jesús, para buenas obras, y más encima, esas buenas obras Dios las preparó para que anduviésemos en ella. ¿Qué es lo que sucede? Que Satanás y nuestra mente nos dicen que no es así. Que no es así. Romanos capítulo 8, versículo 30, dice, en mi versión, una traducción viviente, después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Y a los que también predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Si por su cabeza pasa una cosa distinta, eso no es del Señor. Eso no es el Espíritu Santo. Entonces el Señor nos dio una nueva vida. Nos hizo resucitar con la vida de Cristo. Yo le preguntaba a mis hermanas que están aquí adelante. No me recuerdo. Si yo me preguntara por algunos de los hermanos que están acá, que usted conoce, seguramente me van a decir, no, ese hermano es distinto. Si yo lo comparo como era antes, es mucho mejor. ¿Sabe una cosa? Dios no te vino para hacerte una persona mejor. Te vino para ser una persona distinta. Amén. Eres otra persona. Por eso que yo les leía y les decía que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Romanos capítulo 8, versículo 30 dice, en mi versión, después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él.
Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Y a los que predestinó, también llamó. Te predestinó, te llamó, y te justificó, y también te glorificó. Segunda de Corintios, gracias, capítulo 5, versículo 17, dice, y esta sí que es Reina Valera. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, amén, aleluya. Si alguien te dice alguna cosa distinta, y cuando me refiero a alguien, me refiero a tu mente, a ese pensamiento usted no tiene que hacerle caso y tiene que desecharlo. Creo que no es coincidencia que la hermana Valeria nos hablara del Espíritu Santo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero entonces alguien dirá, entonces ¿qué pasa? ¿Qué falta? ¿Por qué fallamos? ¿Usted falla? Yo fallo. Romanos capítulo 8, versículo 6. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Esta versión dice, porque la intención de la carne, mi versión dice mente, porque está hablando de nuestra mente, porque la intención de la mente es llevarte a muerte. Por eso aquí mi versión dice que la naturaleza pecaminosa, no, miento, estoy mal, Romanos 4:6, sí, estoy bien. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Mas la intención del Espíritu es vida y paz. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Esta versión dice, y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento, sobrepasa, guardará vuestros corazones y vuestro entendimiento en Cristo Jesús. ¿Qué guardará tu mente? La paz de nuestro Dios. Ese es otro aspecto a considerar. Cuando no tienes paz, no es el Señor, no es el Espíritu Santo. Ese es otro punto muy importante. Efesios capítulo 5, versículo 8. Antes de leer ahí, pónganme atención a mí. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Y esto es importante, queridos y queridas. Esto es súper importante. ¿Qué significa vivir en luz? ¿Qué significa que ustedes recibieron la luz que proviene del Señor y por lo tanto deben vivir en luz? Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Me gusta esta versión porque dice, ahora son luz. Créanlo, queridos y queridas. Ahora son luz. Sin embargo, preguntaba yo, ¿por qué no vivimos conforme a esta nueva condición en Cristo Jesús? De ahí la importancia del Sermón del Monte, vital para quienes son hijos de Dios y discípulos de Cristo, también para los que discipulan, para la evangelización. El Sermón del Monte habla de cuál es nuestro nuevo carácter y nueva condición en Cristo. Y este va tomando el lugar que les corresponde
en tu vida. Amén. Entonces, el viejo hombre debe entender que ya no vive él, que vive el nuevo hombre, la nueva mujer, que puede y debe proclamar las buenas noticias del reino de Dios con respaldo de vida, como quien tiene autoridad. ¿Se acuerdan de eso? ¿De quién estoy hablando? ¿De quién decía que hablaba como quien tiene autoridad? De Jesús. Cuando los fariseos, los escribas, hablaban, sí, ok, puede ser, pero cuando hablaba Jesús decían, ¿y quién es este que habla como quien tiene autoridad? Eso es para ti ahora. No importa si en este momento lo es o no lo es para ti y ahora, como quien tiene autoridad. Estos tiempos que vivimos, como les decía en un principio, son tiempos distintos, difíciles, entregados a las tinieblas. Por eso que el Señor nos está dando más autoridad y nos está dando también mayor profundidad en el entendimiento de la palabra. Este mundo definitivamente anticristo abunda en el pecado. Sin embargo, Dios está sobreabundando revelación a su pueblo y al mundo gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, hemos pasado por diferentes circunstancias. La última vez que estuve andábamos con mascarillas. El estallido social, la pandemia, la guerra, y ahora con el miedo de que va a estallar dentro de la guerra en Ucrania, de la invasión de Rusia a Ucrania, de que van a soltar una bomba atómica y que si sueltan una, se sueltan todas. Son situaciones que el Señor permite. Hay que orar por ellos. Hay muchos hermanos allá y se ha estado ayudando a los hermanos en Ucrania. Ahora estamos con inflación y todo está muy caro. Y los que hacen la compra en la casa lo notan inmediatamente. Mi esposa me viene diciendo, amor, sabes que subieron las paltas nuevamente, sabes que el tomate no sé qué, que lo que están pagando dividendos. Sin embargo, el Señor permite todo eso y tiene un propósito, y ese propósito lo ocupa el Espíritu Santo para formar tu vida. No sé qué la palabra dice, dar gracias en todo. Entonces, el Señor nos está diciendo, vivan profundamente el reino de Dios. Ese es el propósito que Dios tiene hoy en día con su iglesia. Entendimos que era el señorío de Cristo, aleluya. Eso nos sorprendió, nos transformó, nos cambió, nos revolucionó. Estábamos mirando para allá y terminamos mirando para el otro lado. Y caminamos para allá y terminamos caminando para el otro lado. Dios está diciendo ahora, quiero que eso lo viva profundamente. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9. Tengo la versión, nueva traducción viviente, pero hermanos, si no la tienen, está bien. Está bien. Pero sí les voy a pedir que me pongan atención a lo que yo estoy leyendo. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. ¿Se escuchó? Mediante su divino poder, Dios te ha dado todo lo que necesitas para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos
al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. Repito, estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. Para que se escuche en la última fila. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo eso, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe con una abundante provisión de bondad. Aleluya, gloria a Dios. ¿Tienes fe? Dios te dice ahora, agrega a eso bondad. En algunas traducciones dice piedad, en otras traducciones dice excelencia moral. Me parece que la más clara es bondad. ¿Bondad para con quién? Para todos. ¿Y los que me caen mal? ¿Y los compañeros de trabajo fregados? ¿Y los compañeros de trabajo fregados? Agregue a su fe bondad. ¿Y al vecino pesado o pesada? ¿Y hermanas queridas cuando su marido se pone pesado? ¡Le casca! ¡Wow! Tiene que ser bondadosa, hermano. A la bondad, conocimiento. Y ustedes aquí tienen personas que le enseñan la palabra muy bien. Tiene fe, excelente. Ha sido bondadoso, excelente. Y con la lectura de la palabra, es que soy malo para leer, me quedo dormido, me quedo dormida. No, tiene que abundar en el conocimiento. Esto es como ir poniéndose ropa encima. A la fe, que podríamos decir que es la ropa interior, póngase encima bondad. Luego de la fe, ya estamos hablando de invierno, con alto frío, agregue conocimiento de la palabra. Al conocimiento de la palabra, agregue control propio. ¿Les suena eso, no? Los que tienen auto o los que trabajan en la locomoción colectiva saben lo que significa enrabiarse rápidamente. Saben lo que es enojarse rápidamente. Control propio. El Señor te pide, agrega control propio. Al control propio, perseverancia. A la perseverancia, sumisión a Dios. A la sumisión a Dios, afecto fraternal, afecto entre los hermanos. Y al afecto fraternal, amor por todos. Amor por todos. Estaba leyendo hace unos días que está pasando mucho en los colegios, que cuando hay bullying, las mamás van al colegio y confrontan o definitivamente cascan, como decía la hermana, al chiquitito que está haciéndole bullying a su hijo. Eso no es bondad. Eso no es agregar paciencia, dominio propio. ¿A quién le gusta que a su hijo lo agredan? Yo estoy hablando de reflejar a Cristo. ¿Se dan cuenta que estoy hablando de un mayor nivel de exigencia? Estamos frente al anticristo. ¿Y saben cómo se vence al anticristo?
con Cristo. Aleluya. Con Cristo, no con su carácter, no con su fuerza, no con su plata, no con el anticristo. Se vence con Cristo, siendo Cristo. Entonces, el Señor nos llama a ser sumisos, y no solamente sumisos, sino que tener afecto fraternal. No, que el hermano no me saluda. No, si no me saluda, yo le diré a sangre en el ojo conmigo. Ese hermano tiene un problema. No sé cómo los pastores no se dan cuenta. Amén, hermano. Amén. Amén, hermano. ¿Quiere que le diga una cosa? Si tú notas que alguien tiene un problema contigo, anda, conversa con él. No para ir a retarle y decirle qué te pasa, qué tienes conmigo. No. Hermano querido, quisiera preguntarte, hermana, ¿tienes algo conmigo? Yo si te hice daño, discúlpame, no era mi intención. Por eso que el Señor dice que antes de ir a entregar tu ofrenda en el altar, si alguna tiene algo contra ti, anda y ponte en la buena con él. Amén. Y al afecto fraternal, que sería como el abrigo y lo que nos cubre todo, agregar amor por todos. Por todos. ¿Es fácil decirlo? Señor, entiendo que hay que agregar amor, pero ¿podría sacar la palabra por todos? No la va a sacar. Eso es enfrentar al mundo con Cristo. Eso es vencer al anticristo con Cristo. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Repito, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, yo digo, ¿es posible ser inútil? ¿Sabe que la palabra inútil aparece varias veces en la palabra y se refiere a nosotros? De esta forma evitamos ser inútiles. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos que olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Es necesario entender, creer y vivir en esta nueva condición para poder servir de acuerdo a lo que en el Sermón del Monte, ¿sabes que estoy hablando de eso? Jesús mismo enseña a sus discípulos. En las enseñanzas del Sermón del Monte, el Señor busca que por medio de nuestras vidas renovadas podamos transmitir al mundo a Cristo. Hermano querido, hermana querida, ¿impactas tú a la gente que te rodea? No estoy hablando por tu estado físico, porque si tienes personal training o vas al gimnasio, o estás todos los días en tu casa y ves TikTok y bajas de ahí a los musculosos, los que... No estoy hablando de ese impacto. Lo mismo pasa con las hermanas. Estás impactando al mundo si no alguna situación hay. Necesitamos transmitir a Cristo al mundo. ¿Cómo podemos transmitir a Cristo al mundo? Siendo Cristo. No hay otro. Por eso al principio fui tan enfático y dije que ustedes tienen una naturaleza distinta. Por eso que soy tan enfático en repetir que Dios os hizo de nuevo. Créanlo. Entonces la enseñanza del Señor busca vivir con el corazón de Jesús, tener las motivaciones de Jesús. En el Sermón del Monte comprendemos nuestra identidad, que es lo que se entiende por ser a imagen del Hijo. Bienaventurados sois cuando os persigan y digan toda clase de males contra vosotros. Eso dice en parte del Sermón del Monte en el capítulo 5 de Mateo.
que vais a ser felices cuando digan toda cosa de maldades y mentiras en contra de ustedes. No hay otra forma que el reino de Dios se manifieste en la tierra más que a través de su iglesia. No hay otra forma. Jóvenes, yo, como lo digo, cuando fui joven, háganse la idea que alguna vez fui joven, yo quería impactar, no conocía al Señor, era bien bonito, me refiero sin mucho contenido interior, superficial, y me buscaba. En esa época, la mayoría, hablando de lo que tenemos ya cerca de los 60, para poder destacarnos era fácil, porque la mayoría andábamos vestidos de forma más o menos pareja. ¿Ya? Al chileno no le gustaba destacarse. Entonces, imagínense que alguien aparecía con el pelo largo o con colita. Si todos andaban con el pelo corto tipo militar, que era lo más raro que hay. O sea, alguien con un tatuaje, nunca visto. Escotes. Yo no me acuerdo de haber visto en esa época escotes. Y yo, como era medio superficial, lo único que quería era impactar y ser transgresor y que la gente se espantara. Y hacía esas cosas. Dios no está hablando de eso. El Señor quiere que lo impactemos porque somos distintos, siendo a la imagen de nuestro Señor, teniendo su corazón. Entonces, eso es comprender qué significa ser sal en la tierra. Eso es lo que se entiende como ser luz para las naciones. En la última canción que cantamos decía que Jesús es luz. Desde ese párrafo, ¿no se acordaron los cantantes? Jesús es luz, creo que dice el párrafo. Pero el Señor te está diciendo que ahora la luz es otra y que esa luz eres tú. Esa luz eres tú. Y dice la palabra, imagínense esto, estos cerros que Dios siempre menciona, los cerros acá que dice que le encantan. Me estaban hablando también de yendo por la carretera, me parece, yo me pierdo, yo lo conozco bien. Hay, no sé si es hacia el sur o hacia la cordillera misma, hay un lugar que está con muchas dunas. Me dicen que es precioso, que los cerros van cambiando de colores. Imagínense ese lugar, pero con una ciudad encima, y que se pudiera ver desde todos lados, porque está en altura. La palabra dice: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Cómo la taparíamos? La iglesia no se puede esconder. Es que yo soy tímido, es que no sé qué. Tú no te puedes esconder porque tú eres luz. ¿Sabes que Satanás no puede apagar esa luz? ¿Sabes quién puede apagar esa luz? Dios no quiere apagarla. ¿Sabes quién quiere apagar esa luz o quién puede apagar esa luz? Tú. Y el enemigo. Tú. Ser Cristo, vivir como Cristo, tener el corazón de Cristo, vivir por lo tanto con esa nueva identidad y con esa naturaleza, es ser luz. El punto es que su iglesia no cree que es luz. El punto es que nuestra mente nos dice que no somos luz. El punto es que nuestra mente nos dice lo contrario. ¿A quién debe creer usted? ¿Al Espíritu Santo o a esa mente engañosa? Al Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando leamos el Sermón del Monte, ¿sabe lo que vamos a estar leyendo? A Cristo y cómo debe ser tú.
En Él vamos a poder encontrar y diagnosticar cuál es nuestra salud espiritual, la condición en la que como discípulo me encuentro. En algunas partes encuentran tan difícil el Sermón del Monte que han dicho: no, el Sermón del Monte tiene otro sentido muy distinto. Y lo cambian. Otros dicen: sí, es una enseñanza para, bueno, a lo mejor tener una luz allá y guiarse, iluminarse. No. El Sermón del Monte es Cristo, es el carácter de Cristo y es tu nuevo carácter también. El Sermón del Monte está dirigido a los discípulos de Jesucristo de todos los tiempos y tiene como parte de su objetivo enseñarnos a hacer lo que es justo ante Dios y darle su pleno valor a la ley. Es decir, revelar el propósito que ésta tuvo desde el principio y que los intérpretes de la ley y los escribas no llegaron a entender, ni menos a enseñar. En este mismo sermón se establecen las bases del reino. En el mismo Mateo 5, Jesús dijo: no crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas. No he venido a ponerle fin, sino a darles su pleno valor. En otras versiones dice: vino a cumplir la ley, en otras dice para cumplir sus propósitos, en otras para darle su pleno significado. En cuanto a la justicia, indiscutiblemente como discípulos del Señor nos pone una vara más alta que la observada por los maestros de la ley y los fariseos. De hecho, a ellos aún no se les había revelado la justicia de Dios y el propósito de la ley, justicia que es realizada por nuestro Señor mediante el Espíritu Santo. Es importante discernir por los tiempos que estamos viviendo. El Señor tiene un propósito específico para este tiempo con su iglesia. Mateo capítulo 5, versículo 20. Porque les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de los cielos. No sé si está mal por ahí. A ese no. Mal. Tú dijiste, a lo mejor, hermano, les viene a traer exhortación. Yo quiero exhortar a los hermanos con amor. Crean en la obra de Dios. Crean en la obra de Dios ustedes. Déjense guiar por Él. Dios les ha dado luz. Y ya pueden entender cuáles pensamientos son Jesús y cuáles no. Lo vengo a hacer, ¿por qué? Porque creo sinceramente que es lo que el Señor nos está diciendo en este tiempo. Vivan como yo, sean Jesús. Los que tienen su Biblia, por favor, busquen Mateo capítulo 22, versículos 36 al 40. Y aquí si me pueden ayudar. Ya. Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40. ¿Lo encontraron? Esto para entender un poco mejor el Sermón del Monte. Esto para entender cuál es el corazón de Jesús. Y esto para entender un poco cuál debe ser tu corazón. Dios te ama. Pero respóndame. No enseguida. ¿Qué te está diciendo el Espíritu Santo en este momento? Dios te ama. No parece. Señor, tu entendimiento para ti es. Tu amor que lo cubre todo. Tu amor que cubre multitud de pecados.
que dice que aunque nuestros pecados fueran rojos y oscuros y densos, tú los lavas. Señor, más entendimiento para esta parte de tu cuerpo hermosa y preciosa, para tu manada pequeña, para tu colonia. Muéstrales, revélales cuánto los amas, cuánto los amas, cuánto perdonas, cuánto más tienes para ellos. Maestro, Mateo 22, 36 al 40, me preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Quién te amó primero? ¿Tú a Él o Él a ti? ¿Tú fuiste a buscarlo a Él o Él te vino a buscar a ti? Es imposible no amarlo, pero el Señor dice, ámame con más entendimiento. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento. Y fíjese que el primer mandamiento tiene que ver con Dios. Y el segundo mandamiento, ¿con quién tiene que ver? Con el prójimo. ¿Qué pasa contigo? Tú eres un canal. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿A qué estás dispuesto? ¿Quieres vivir de acuerdo al anticristo o quieres vivir como Cristo y vencer al anticristo? Ama a tu prójimo como a ti mismo, como a ti misma. ¿Te han abofeteado? ¿Cuántas veces te han abofeteado? ¿Cuántas veces te han ofendido? De aquí en adelante se me está diciendo, sé bondadoso y ama a tu prójimo. Gracias, Señor, porque esta obra preciosa no es sin ti, es contigo. Es contigo, es con tu espíritu, es con tu motivación, es con tu naturaleza, no con la nuestra. Porque tú no devolviste mal con mal a nadie. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos mandamientos. Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48. Mateo 5, 43 al 48. También han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo, pues Él hace que su sol salga sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Conoce el corazón de papá. Él permite que el sol salga sobre malos y buenos. ¿Y por qué nosotros apartamos a los malos? Él permite que la lluvia caiga sobre justos e injustos. ¿Y por qué nosotros apartamos a los injustos? Amar no es que te amen a ti primero. Amar es hacer lo que hizo Dios, que te amó a ti primero, aunque tú ni lo andabas buscando, aunque estabas muerto en delitos y pecados, aunque lo resistías, aunque te reías de Dios. Él te buscó igual. Tú lo rechazaste, lo ofendiste, que sabe cuántas veces por tu actuar, y Él insistió. Eso es ser Cristo. El mundo necesita ver a Cristo. Cree en tu nueva naturaleza.
ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué premio recibirán? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así. ¿Se acuerdan lo que hacía Mateo? ¿Qué hacía Mateo? Que se dedicaba a cobrar impuestos. Y ni siquiera eran impuestos para Israel, eran impuestos para Roma, para el gobierno opresor, para los invasores, para los enemigos del pueblo. ¿Qué estaba haciendo ahora Mateo? Estaba sirviendo a Jesús. A los publicanos o cobradores de impuestos los odiaban. ¿A dónde fue Jesús? A Mateo. Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los paganos se portan así, sean ustedes perfectos como su Padre es perfecto. Entonces, el vivir en Cristo es vivir el sermón del monte. A lo mejor los hermanos me van a criticar, me van a decir: Alfredo, hablaste del sermón del monte, pero no leíste el sermón del monte. Lo siento, Mario, estaría para casa. Termino con lo siguiente. Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Eso está en Gálatas capítulo 2, versículo 20. No es una enseñanza el aprender que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Es vivir así. Ya no vives tú, vive Cristo. Señor, más de tu revelación para tu iglesia, más revelación para tus Cristos. Vamos a vencer el mundo, a las tinieblas en tu nombre, en el nombre bendito de Cristo, siendo Cristos. No es una enseñanza de saber, es una vida de adoptar. Señor, tú dijiste: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Gracias, Señor Jesús. Señor amado, yo quiero declarar sobre tu iglesia. Quiero proclamar y profetizar para tu iglesia un nuevo estado, una mayor profundidad, una mayor vida en ellos, que los hará iluminar y brillar en esta oscuridad y representarte a ti. Lo declaro en el nombre